Pocos episodios de la historia de México provocan tanta polémica como el Porfiriato. Fue un periodo de más de 30 años en el que México estuvo bajo un gobierno del general Porfirio Díaz. Pero antes que nada, ¿quién fue Porfirio Díaz y qué sucedió durante el Porfiriato? Para esto viajemos a la ciudad de Oaxaca en el año de 1830, cuando un 30 de noviembre nació Porfirio Díaz, hijo de José Bautista Díaz, antiguo soldado del ejército de Vicente Guerrero, y de María Patrona, una indígena mixteca. A los 13 años comenzó sus estudios en el seminario para ser sacerdote, pero unos años después los abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde tuvo profesores muy destacados liberales como Benito Juárez. Pero bueno, no nos alarguemos más y hablemos ahora sobre algunas ventajas y desventajas que hubo en la época del Porfiriato. Bueno, y pues ahora vamos con lo que son las ventajas en el Porfiriato, que como sabemos hubo varias. Por ejemplo, pues la estabilidad económica, donde México aquí experimentó pues un crecimiento económico y se promovieron políticas favorables, la inversión extranjera y se fomentó el desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, la implementación de los ferrocarriles, nuevas carreteras y puertos. Esto ayudó a que el país se modernizara y tuviera un atractivo capital de parte de los extranjeros. También hubo lo que fue la modernización y desarrollo industrial, donde aquí se impulsó la industrialización y la modernización económica mexicana. Se establecieron fábricas, se fomentó la minería y el desarrollo de la producción agrícola y ganadera, que esto contribuyó al crecimiento económico del país y la creación de lo que fue nuevos empleos. También aquí tuvimos lo que fue el desarrollo del sistema educativo, donde durante el Porfiriato se impulsó la educación primaria y se establecieron escuelas en varias partes del país. Y pues aquí también se crearon instituciones educativas de nivel medio y superior. Esto pues permitió una mayor accesibilidad a la educación y el desarrollo de profesionales. Bueno, y esto pues fueron algunas ventajas de las que hubo durante el Porfiriato. Claramente pues hubo más, pero si seguimos con esto nos vamos a extender mucho más del tiempo. Ahora vamos con lo que son las desventajas. El Porfiriato fue el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, entre 1866 y 1911 en México. Aunque impulsó el desarrollo económico y la modernización del país, también tuvo muchos aspectos negativos que afectaron a la mayoría de la población. Entre ellos podemos mencionar la falta de democracia y la represión política. Díaz se mantuvo en el poder mediante el fraude electoral, el cambio, la constitución y el uso de violencia contra sus opositores, la pobreza y la desigualdad social, y el progreso económico que solo benefició a una élite privilegiada, mientras que la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones miserables, especialmente los indígenas y los campesinos. La pérdida de soberanía y dependencia de las potencias extranjeras. Díaz favoreció a la inversión extranjera, que explotó a los recursos naturales y materias primas de México sin dejar beneficios en el país. La corrupción se convirtió en una práctica generalizada en el gobierno en distintas instituciones del Porfiriato, generando impunidad y desconfianza en la ciudadanía. Bien, ya hemos visto qué fue el Porfiriato, algunas de sus ventajas y sus desventajas, pero aquí es ¿cómo es que terminó? El Porfiriato llegó a su fin con la renuncia del presidente Porfirio Díaz el 25 de mayo de 1911, después de la Revolución Mexicana. Díaz fue obligado a renunciar al poder tras la presión de las fuerzas revolucionarias lideradas por Francisco I. Madero y otras facciones opositoras que buscaban el fin de su larga dictadura. Después de su renuncia, se llevó a cabo un periodo de transición y se instauró un gobierno provisional, dando pie al inicio de la Revolución Mexicana. Esto tomando en cuenta todos los antecedentes que dejó a su paso, tanto buenos como malos.